Bueno, pues Jorge Valdano, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Para Historias Engarzadas, pues es un privilegio poder entrevistar a un personaje que no nada más se convierte en una celebridad en el mundo del fútbol. A mí en lo personal me provoca mucha curiosidad saber qué hay adentro de un personaje al que todo le sale bien, que se reinventa una y otra vez y le sale bien. Bienvenido. Bien, muchas gracias por detenerte un rato en mi vida. Yo creo que empezamos con un malentendido. Yo soy hijo de la voluntad más que de cualquier otra virtud. Soy inquieto, soy curioso, me meto donde no me llaman y he vivido en el mundo del fútbol, que es un mundo muy abrupto. Y debo decir que me fue bien, mal y muy mal. Lo que pasa es que he visto el paisaje desde la distancia, pues la impresión que queda es que es una vida exitosa. Bueno, pues también me han pasado muchas cosas. Y aquí las vamos a recorrer. Y no agradables, sí. Y otras muy agradables. Y otras muy agradables, claro que sí. Él es Jorge Valdano, el filósofo del fútbol, el poeta, el jugador calificado en su momento como un intelectual de izquierda por la prensa española para distinguirlo de sus contemporáneos. Eso, al final del día, le valió, al caducar su carrera como futbolista, poder reinventarse por completo, como periodista, analista, escritor, conferencista, director técnico y vocero de uno de los clubes de mayor renombre en el fútbol internacional, el Real Madrid. Valdano es un hombre de palabras, de reflexión, de relatos, y esta noche por fin conoceremos el suyo a fondo, como a él le gusta, en estas, sus historias engarzadas. Bienvenidos. Jorge Alberto Francisco Valdano Castellanos nació el 4 de octubre de 1955 en Las Parejas, una ciudad de 10,000 habitantes de la provincia de Santa Fe, República Argentina, a unas 4 horas de distancia de Buenos Aires por carretera. Un pueblo sin muchos secretos, en medio de un campo de fútbol de 1.000 kilómetros cuadrados, en medio de la llanura argentina, dividido en dos, 3 o 4 mil españoles, 3 o 4 mil italianos. Yo siempre dije que uno de esos pueblos en donde en tu casa está la seguridad, en el colegio está la obligación y en la calle está la vida. Y en mi pueblo, cuando yo era pequeño al menos, ahora hay otras alternativas, la vida era el fútbol. Jugábamos siempre a la pelota, viste, acá donde estaba la iglesia, donde está la iglesia, que había un campito, y si no íbamos club deportivo. Una infancia muy sana y muy linda, ¿cierto? Jorge Valdano tenía tan solo 4 años cuando murió su padre. Su madre entonces fue quien quedó al cargo no solo de la educación de los hijos, sino también del negocio familiar, que era una joyería, con la que en aquella etapa pudo sacarlos adelante. ¿Tienes recuerdos de tu padre? Muy pocos. Recuerdos mezclados con la emoción, algunos con el fútbol, pero no son más de 2 o 3. Sin embargo, si apareciera aquí por la puerta, sería perfectamente capaz de reconocerlo. Te hablaron siempre mucho de tu padre, estaba tu casa llena de fotografías de tu padre. ¿Por qué esa presencia tan importante? No hay fotos de mi padre en mi casa. La importancia es el peso de la ausencia. Así como mi madre tiene el peso de la presencia. Mi madre, fue padre, fue hermano, es una mujer muy valiosa, a la que admiro mucho y tengo muchas cosas que agradecerle. Él tiene un gran apego por mi madre y una gran admiración porque mi madre quedó viuda a los 32 años y dedicó intensamente su vida a la crianza de sus hijos. Mi padre, sí, me han traído relatos de que era una persona divertida, elegante, en un pueblo tan pequeño, donde no había ni asfalto siquiera. Él se levantaba a las 10:30 de la mañana, se ponía una pajarita y bueno, era un dandy, ¿no? ¿Y quién supla la figura de tu padre? Mi madre, claramente mi madre. ¿Y de hombres nadie? ¿Un Nadie. tío, un hermano? Tengo un hermano mayor, pero mi hermano cuando tenía 12 años, yo apenas tenía 6, se fue a estudiar a Rosario.
y también fue una ausencia más que una presencia. La diferencia de edad nos marcó bastante, porque 4 años es bastante tiempo, y precisamente eso signó una relación no tan estrecha, porque yo particularmente de joven me fui a Rosario también porque hice el secundario en Rosario, así que de muy jovencito me fui a los 12 años, pero bueno, él ha sido un chico que ha estado generado en fuertes valores familiares. La verdad que como hermano estoy muy satisfecho con sus condiciones humanas. Mi vida no ha tenido una gran presencia masculina, Sí, me doy cuenta. y de pequeño me resultó indiferente. Su vida se ha hecho alrededor de mi madre, que es de una fuertísima personalidad. En alguna oportunidad habíamos hablado que le faltaba una referencia física, ¿no? Es decir, puntos de apoyo para recordar a mi padre. Entonces, lógicamente, vivía esa carencia. En la adolescencia, cuando empecé a jugar al fútbol y a tener que tomar decisiones, sí que me sentí un poco desválido. Por ejemplo, irme a España con 19 años. Me llegó una oferta y dije que sí, sin consultarlo absolutamente con nadie. Fui a mi casa, se lo comuniqué a mi madre, que tuvo la enorme virtud siempre de dejarme ser, de dejarme volar, y tomé la decisión, una decisión que cambió mi vida, pero además la cambió para siempre. Claro. Y yo todavía hoy no sé si eso estuvo bien o estuvo mal. No te voy a preguntar cómo es que te acercas al fútbol de una manera tan apasionada, porque los argentinos per se nacen cerca del fútbol de una manera apasionada. Tenemos una relación claramente exagerada con el fútbol. Así es. Pero he leído en varias ocasiones esta anécdota que tú desde muy chiquito literalmente dormías abrazado de un balón. Eso ya es otra cosa. Sí. Sí, los recuerdos que tengo tienen que ver con dormir abrazado a una pelota, de comer amasando una pelota debajo de la mesa, o sea, estar siempre acompañado por la pelota, ¿no? La pelota ha sido su único juego, no lo recuerdo yo, en mi memoria no está con otros juguetes. Yo pensaba desde siempre cuando lo veía dormir abrazado a un balón que ese era su gran objetivo en la vida. Y siempre tuve la idea de que cualquier cosa que hubiese sido su objetivo, encarado con la pasión con que él lo hizo para con el fútbol, seguramente hubiese dado como resultado el éxito que obtuvo en este deporte. ¿Cómo es el día en el que descubres que el fútbol va más en serio para ti? Yo nunca tuve dudas de eso. Siempre soñé que sería futbolista. Le puse a eso una determinación muy, muy grande y me sentí también obligado por el pueblo, que me veían jugar al fútbol a todas horas, y entonces gente mayor me decía, si tú no eres futbolista, yo no creo más en el fútbol. Siempre se vivió con mucha expectativa desde un pueblo pequeño, como eran las parejas hace 25 o 30 años atrás. Nos notamos enseguida cuando jugábamos en una canchita, o en los campitos, o en el club deportivo, en la quinta división, siempre Jorge marcaba la diferencia. Ahí nos dimos cuenta de que era un gran jugador, ¿cierto? Y la pasión loca que tenía por la pelota. Y eso me fue generando una especie de motivación y de obligación, ¿no? Yo creo que eso también contribuyó a forjar un orgullo muy grande que en los momentos difíciles te ayuda a no volver hacia atrás, ¿no? Y eso es algo que siempre ha caracterizado la vida profesional de Jorge Valdano. Toma una decisión y nunca vuelve la vista atrás. Muy pronto, el entonces joven aspirante a futbolista dejaría su pueblo para perseguir el gran sueño. Una historia realmente inspiradora que nos cuenta. En el año de 1971, Jorge Valdano, con 15 años de edad, se fue a la ciudad de Rosario, Argentina, para hacer una prueba en la cancha del Newell's Old Boys, un equipo conocido por ser semillero de grandes figuras del fútbol. El Club Newell's Old Boys de Rosario es un club de los más populares que existen en la provincia del fútbol argentino. Un equipo que jugaba muy bien al fútbol en los años 70, ¿no? Plagado de tipos virtuosos. De la única manera que podíamos competir, me acuerdo, era buscando jugadores y de esa manera, bueno, Valdano estuvo
en el principio de que Newell's se transforma sentado en la mesa de los grandes. Siempre tuvo buenos jugadores. Rosario es cuna de grandes jugadores, no solamente Newell's Old Boys, sino Rosario Central. Un día inolvidable en donde fuimos a probarnos por lo menos 200 chicos en la cancha de Newell's. Y a mí no me llamaban, iban entrando grupos de 10 jugadores para que fueran observados. De pronto yo me acerqué al entrenador porque veía que se terminaba el entrenamiento. Me dijo, ¿pero tú dónde estabas? ¿No? Yo estaba sentado ahí. Bueno, entra, aunque sea 5 minutos. Entré 5 minutos y fue el único de los 200 que se quedó. Vente el lunes a la pensión del club y ya estás aceptado para estar con nosotros. Y me asusté y no volví. Le pareció que era muy pequeño para estar solo en Rosario y le dijo que debía esperar otro año. Me fui un año más a mi casa a jugar en el equipo de mi pueblo, Local. con gente mayor, con gente que tenía 30 años, 32 años, yo tenía 15, y aquello me ayudó también a madurar, a adquirir el oficio del futbolista, ¿no? Y al año siguiente volví a hacer una nueva prueba. Cuando él volvió a Rosario a probarse nuevamente a Newell's, antes de hacerlo jugar, le dijeron si efectivamente iba para quedarse o era otra manera de intentarlo y luego no llevar adelante eso, ¿no? Así que Jorge desde ese mismo momento comenzó su vida en el fútbol. Y ya me quedé definitivamente en una pensión, como ocurría en aquellos tiempos, en donde vivíamos, no sé, 30, 40 promesas de futbolistas de distintas provincias de Argentina. En eso estaba Jorge, ¿no? Jorge ya un jugador, digamos, bueno, que se pintaba como una situación favorable muy interesante. Y con Valdano no era difícil eso, porque con Valdano y con otra serie de muchachos que estaban ahí, como el Negro Gallego, y otros tantos que, bueno, llegaron luego a Primera División. Fue un equipo que tuvo a Scoponi, que tuvo a Berizzo, tuvo a Darío Franco, a Domisi, jugaba también ahí Zamora, que vino a jugar al Cruz Azul, que era un grandísimo delantero. Estaba el Tata Martino, que es el actual técnico de Newell's Old Boys y que dirigió de forma muy correcta a Paraguay en la última Copa del Mundo. Estaba Job, que era el otro medio de contención. Tienen al paraguayo Mendoza, que era un extranjero de formas interesantes en ataque. Estaba el Pájaro Domisi. Era un equipo con grandes figuras. El 5 de agosto de 1973, Jorge Valdano debutó como profesional en el primer equipo de Newell's Old Boys. En esa temporada marcó 11 goles en campeonato profesional argentino en su posición de delantero. Ese mismo año participó en la selección argentina sub-21 en el torneo Esperanzas de Tulón, dirigido por César Luis Menotti. Porque era uno de los que se destacaban. Un grandote, rápido, fuerte, con una aceptable técnica. Y eso lo ayudaba a que a nosotros nos dijera, digamos, con su acción futbolística que, bueno, que podía tener futuro. Jorge Valdano era un buen jugador con un físico importante y tenía una característica. Jorge Valdano en esa época era un jugador muy preparado culturalmente, que esa cosa era una actitud que no todos los jugadores en esa época estaban. Era una muy buena persona y muy buen compañero. Era muy disciplinado, muy ordenado en sus cosas. El jugador de fútbol no vive dentro de una cancha, vive dentro de una sociedad. Y Valdano estaba adaptado a eso, estaba adaptado a una sociedad. Y me empezaron a ocurrir muchas cosas muy buenas en muy poco tiempo. Debuto y meto un gol. Me hacen debutar el último partido de una temporada y 20 minutos y marco un gol. Con la poca experiencia que tenía, se puso el equipo al hombro y lo quiso patear Eddie y convirtió, por supuesto, y es una de las cosas que yo personalmente más recuerdo. Y es que Jorge Valdano debutó en 1975 como seleccionado mayor en un partido amistoso en Uruguay, en donde Argentina derrotó a los locales por 3-2 con 2 goles de Valdano, jugando solo los últimos 20 minutos del partido. Tenía tan solo 18 años. ¿Qué se siente tu primer gol profesional a ese nivel? ¿Qué sientes tú? O sea, es mi gol. No, ¿no? Llegué al mejor sitio posible, que es el que uno había soñado toda su vida, ¿no?
llegué. Ahora, pase lo que pase, yo ya conozco lo que es ponerse la camiseta de un equipo de primera división, meter un gol en primera división. Hubo un momento al final del partido donde Menotti me esperaba en el túnel del vestuario y me da la mano, y bueno, como era Menotti, ¿qué hizo, nene? Se volvió loco metiendo 2 goles, usted es un irrespetuoso y tal. Y entonces, bueno, yo le doy el abrazo y bajo por el túnel y viene un fotógrafo de la revista El Gráfico, que era un poco la Biblia del fútbol en Argentina en esa época. Y el fotógrafo me dice, no le hemos sacado la foto con Menotti, ¿podría subir la escalera y darle la mano otra vez? Y para mí era una orden, ¿no? Porque yo no me sentía figura del fútbol. Yo entendía que el fotógrafo del Gráfico era más importante que yo. Y entonces subí la escalera y le dije a Menotti, César, ¿qué dice el señor si no nos podemos dar la mano otra vez? Y el flaco me dice, nene, la mano se da una sola vez y en serio, váyase a duchar. Y me dio tanta vergüenza que hubiera preferido no meter los 2 goles, ¿no? Pero bueno, así se alcanza eso que llamamos enseñanza, ¿no? Es muy auténtico César Luis Menotti. Y a Valdano dice que eso se le quedó muy grabado y fue una lección de vida para él también, ¿no? Que las cosas son en su momento. Valdano y Menotti han tenido siempre una relación muy cercana, muy cariñosa, muy de maestro y alumno, ¿no? Valdano y Menotti son 2 hombres que manejan la misma filosofía, que manejan el mismo lenguaje, que son tremendamente exquisitos y que te catapultan el fútbol a una dimensión extraordinaria. Tuve mucha suerte porque me ocurrían cosas muy buenas en el momento justo, en el momento preciso. Entonces me vinieron a buscar de un equipo de segunda división y yo me había propuesto que a la primera oportunidad me iba de Argentina, o mejor dicho, me iba a Europa, ¿no? Él era un tipo muy ambicioso, ¿no? Y un tipo que adoraba el juego. Y él sabía que si se tardaba en salir del fútbol argentino, después iba a ser muy difícil. Había una gran desorganización en Argentina, un gran caos en el político. Yo estudiaba Derecho, abandoné Derecho cuando me faltaba 4 años, ¿no? Para terminar. Bueno, estudiaba Derecho porque me permitía asistir a la universidad de noche y tenía que ver con tragarte los libros, con estudiar. Y en la universidad sí que se respiraba un ambiente denso. Pero mentiría si dijera que yo abandoné Argentina por la dictadura militar. Todo eso me incomodaba mucho, pero digamos que me sentía mucho más impulsado a irme por el deseo profesional de evolucionar, porque yo tenía una especie de fascinación por Europa sin conocerla. Su fascinación por Europa estaba vinculada también a su voluntad de triunfar en el fútbol. Así que él aspiraba a conseguir las mejores condiciones para lograr su carrera y proyectarla, digamos, en el primer mundo. Entonces dije, al que me venga a buscar, me voy. Y eso es algo que siempre ha caracterizado la vida profesional de Jorge Valdano. Toma una decisión y nunca vuelve la vista atrás. Muy pronto, el entonces joven aspirante a futbolista dejaría su pueblo para perseguir el gran sueño. En 1975, el Deportivo Alavés, un club de fútbol español de segunda división con sede en la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, le ofreció a Jorge Valdano un lugar en sus filas. Valdano aceptó la oferta sin dudar, algo que pegó duro en el orgullo de muchos argentinos que vieron partir a una de sus grandes promesas del fútbol. Acababa de empezar el proceso para llegar al Mundial del 78. Estaba Menotti ya en la selección y el Mundial era una cuestión de Estado, hasta el punto de que yo tuve que redactar una carta en donde renunciaba por escrito, o sea, te sometían a esa humillación, renunciaba por escrito a jugar en la selección argentina. Y esto debe haber estado muy decidido porque la firmé. Era un desafío. No íbamos por dinero, porque no había diferencia de dinero. Es decir, a lo mejor dejábamos equipos importantes de Argentina para ir a jugar en un equipo menor, pero con la ansiedad de saber si podíamos llegar a competir en equipos importantes, ¿no? Y luego había otro entrenador, Jorge Grifa, que quizás es el mejor maestro de futbolistas que ha habido en Argentina en los últimos 30 años, que yo no diría que me obligó a irme, pero casi. Jorge, le digo, no, tenés que irte. La perspectiva
van a ser muy favorables después que vos jugués ahí en tercera división, porque te va a comprar un club grande, seguro. Y bueno, él era reacio a irse, sí. Yo casi lo tuve que empujar hasta arriba del avión. Uno tenía que entender un representante más del fútbol argentino, en primer lugar, y de la Argentina toda, en segundo lugar, ¿no? Además, con comportamientos que a uno lo obligaba a reconocerlo como algo realmente muy positivo. Bueno, recuerdo haber presenciado la última práctica de Valdano acá en el Coloso, práctica o despedida de sus compañeros cuando se fue la última vez a partir para España. Algo muy emocionante que lo llevo en el fondo del corazón. Es así como finalmente Jorge Valdano se mudó a vivir a España en 1975, pero su adaptación a aquella nueva vida no sería tan sencilla. Yo pensaba que me iba a encontrar en Vitoria a Lola Flores y bueno, llegaba al País Vasco, a una ciudad donde llovía 300 días al año, con un frío horroroso, con una cultura muy dura, la cultura vasca, de gente muy franca, sí, muy leal, pero en la que resulta difícil entrar. Solo, luchando contra el barro, que para mí era un juego nuevo. En Europa tienen la tradición de toda la vida de mojar las canchas una hora antes de que vengan los partidos oficiales y antes de que salgan los equipos a calentar al terreno, se moja, se humedece el campo. Son canchas generalmente de pasto corto. Las canchas son pesadas, ¿no? Y le cuesta trabajo. No cualquiera se adapta, ¿no? a esos entornos. Es una forma distinta de jugar, ¿no? Se agarran más las piernas, cansa más, hay ciertas técnicas que se aprenden desde niño, levantar el balón con la punterita para irlo avanzando en vez de irlo rodando. Jorge venía de una cultura futbolística muy diferente, donde si llovía en el campo en Argentina probablemente hasta se suspendía el partido, ¿no? Entonces, evidentemente, para un jugador que no venía de ese tipo de medio físico le costaría mucho adaptarse. Era un jugador alto, era un jugador que probablemente le costaba moverse en esos campos embarrados. Maduré tarde muscularmente, yo tenía unas piernitas que eran como brazos, ¿no? Ahora cuando veo las fotos, vamos, que invitaba a que me pegaran patadas, ¿no? Porque encima jugaba con las medias bajas y el barro me creaba muchos problemas musculares. Tuviste varias lesiones, sí, ¿no? muchas lesiones, me rompieron 2 veces el peroné, tuve varias lesiones musculares. Lo cierto es que estuve 4 años en segunda división penando porque no acababa de lucir. ¿Y nunca pensaste en regresar? Ahí me salvó el orgullo, sí. Yo cuando me propongo algo lo consigo. Si tardo 6 meses, estoy contento. Y si tardo 4 años, pues también estoy contento. Al fin y al cabo, el éxito también es una cuestión de tenacidad. Pero en ese momento todavía no tenías la fama de lo que... Tenía una fama local, una fama en Vitoria. Claro, digamos que... Pero sí eras conocido como el importado, digamos. El importado de Vitoria, exacto. Era una época, además, en donde solo había 2 importados por club. Y en el País Vasco siempre fueron un poco alérgicos a los extranjeros. De manera que yo era el único extranjero de las 3 provincias vascas. Porque durante años el fútbol español había estado sometido a una ley que impedía el fichaje de jugadores extranjeros. Esto se rompió en la temporada 73 y a partir del 73 con la llegada de Cruyff, de Netzer, de Breiner y luego de jugadores fundamentalmente argentinos y brasileños, cambió radicalmente el panorama del fútbol español. Jorge fue uno de ellos y creo que uno de los más importantes además. El vasco también es una persona que cuando alguien llega de fuera y se porta bien y se gana el respeto de la gente con su trabajo, con su manera de comportarse, los arropa mucho, ¿no? Y eso pasó con Jorge Valdano cuando llegó al Alavés, un jovencito argentino de 18 años, cordobés, simpático, pintón, buen tipo, buen futbolista, mete 21 goles en una temporada, pues se ganó el cariño de la gente y el aprecio, ¿no? Pero en general en toda España también empezó a ser un hombre muy reconocido.
Pero finalmente Jorge Valdano daría el salto a un equipo de primera división. Los directivos del Real de Zaragoza fueron a buscarlo para ofrecerle un contrato. Fue algo natural porque ya para entonces, después de 4 años, se sabía que era un jugador de una valía por encima del Alavés, francamente por encima del Alavés, ¿no? Era un jugador alto, goleador, que aparecía bien por el segundo palo, muy práctico en todo lo que hacía, no era ningún exquisito, pero era un jugador llamativo. Estaba cantado que Jorge llegaría a un equipo de primera división, había mostrado grandes cualidades, él empezaba desde Argentina, se le empezaba a reclamar para la selección otra vez, y yo creo que el fichaje por el Zaragoza fue perfecto. Era el equipo intermedio de lo que se puede denominar clase media, media alta del fútbol español, que era muy significativo para un salto para mayores ambiciones. A partir de ahí, los éxitos de Jorge Valdano caerían en cascada, pero muy pronto también el jugador tendría que aprender la gran lección de enfrentarse a la impotencia y la frustración el día que su salud le falló y lo obligó, cuando él menos se lo imaginaba, a retirarse de las canchas. Jorge Valdano debutó en el Real de Zaragoza el 9 de septiembre de 1979 en un partido contra el Barcelona, donde el futbolista argentino brilló anotando el segundo gol de su equipo. Llegar a primera división, un ámbito que se adaptaba mejor a mi juego, en el que empecé a sentirme mucho más cómodo, con un entrenador, Leo Benacker, que estuvo también en México, que me ayudó a crecer como futbolista, un poco como mi madre, porque me dejó ser, no porque me haya enseñado cosas ni dado instrucciones muy precisas, más bien al contrario, porque no me decía nada, me dejaba jugar con libertad. Y yo, que era un jugador inteligente, pues sabía qué hacer con esa libertad. Y empecé a disfrutar un poco más del fútbol y empecé a hacerme notar también un poco más, ¿no? Él se hace conocido una vez que da el salto a primera división y que triunfa con el Zaragoza. El Zaragoza es un equipo digno, hoy ha descendido, pero es un equipo digno del máximo circuito del fútbol español. Ya tenían un buen equipo ahí, tenían un arquero que había venido del Barcelona, Alfonso Cedrún, un arquero de casi 2 metros, muy bueno. Estaba Miguel Pardesa, que había estado ahí, ese chura del Real Madrid. Estaba Juan Señor, seleccionado español. Tenían un gran equipo y llegó Jorge Valdano para complementar a todo ese gran equipo que ya había en el Zaragoza, y con sus goles fue pieza muy importante para que el Zaragoza pasara de ser un equipo de media tabla a un equipo de los primeros sitios en el fútbol de España, ¿no? 143 partidos, 46 goles en este lugar, cuando llegas al Real de Zaragoza. No es para asustar a nadie, la verdad. Eso lo mete Messi en un fin de semana. pero habías pasado del pequeñito. Yo empecé de delantero centro, pero finalmente empecé a jugar por la derecha, por la izquierda, hasta de mediocampista. Entonces, bueno, para un mediocampista es un número de goles muy, muy fuerte. Para un delantero está bien. O sea, más allá de sus condiciones futbolísticas, había una condición, vos decís, mirá, y Jorge sí, porque jugaba bien con la derecha, con la izquierda. Jorge jugaba bien con la cabeza, pensaba bien, y eso le marcaba diferencias con los demás. ¿Qué edad tenías aquí? Tenía 24 años cuando llegué a Zaragoza. Imagínate, 24 años. Lo que implica para un deportista de alto rendimiento es siempre una enorme disciplina y una enorme dedicación, y los futbolistas siempre tienen una enorme facilidad para desviarse por la fiesta, y en España mucho más. ¿Cómo le hacías para que no te sucediera, o si te sucedía? No me sucedió, no. La obsesión por el fútbol, yo sabía que estaba en un lugar que no me pertenecía. Yo yo soy argentino, yo tenía de mí una impresión muy alta. Pensaba que estaba destinado a un equipo algo superior, pero lo cierto es que no alcanzaba esa posición. ¿Cómo era tu vida fuera de las canchas?
Bueno, me casé muy pronto. Yo llegué a Zaragoza ya casado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde conoces a tu esposa? En Vitoria, sí. Fue de las primeras mujeres que conocí en Vitoria. ¿Ella es vasca? Ella es vasca, sí. Yo con 19 años, ella con 17, ¿no? Y cuando me fui a Zaragoza, pues decidimos emprender una vida juntos. Él fue con la idea de consumar su objetivo, o sea, él sabía que ese era su lugar y bueno, se adaptó muy bien. No fue alguien que de extrañar su lugar de origen, de lamentarse, de tener, cuando venía a visitarnos, bueno, de plantear alguna dificultad para irse, pero la verdad es que él se sentía parte de ese lugar y de ese proyecto, así que Marta, su esposa, ha sido parte de todo ese componente, ¿no es cierto? Así que es una mujer ideal para él, lo ha sido en su vida, madre de sus hijos, llevan un proyecto adelante y bueno, creo que es un hombre feliz en ese sentido. Inmediatamente llegó mi hijo y eso me ordenó de una manera natural mi vida, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando nació tu hijo? Tenía 23 años. ¿Y cómo recibes un hijo a los 23 años, además con esta vida en las canchas de fútbol? Tiene que haber sido como que esas son responsabilidades. Mal. Es una mala idea tener un hijo tan pronto y siendo futbolista. Futbolista se mira mucho el ombligo y yo me perdí a mi hijo, no lo disfruté como debía. O sea, lo adoro, lo quiero y en aquel momento lo quería y lo adoraba, claro. Pero un niño merece que uno se pase la mayor parte del día con él. Y yo me pasaba la mayor parte del día con el fútbol, ¿no? En mi casa, cuando mi hijo lloraba, yo agarraba una almohada, me iba a otra habitación y decía, yo vivo del cuerpo, decía, ¿no? Y todavía ahora, cuando yo opino sobre algo con respecto a mi hijo, por ejemplo, él me dice, tú calla que vives del cuerpo, ¿no? O sea que aquella deserción me llevó a perder una autoridad ya para toda la vida con respecto a mis hijos, ¿no? Pero sí, digamos, cuando uno se mira mucho el ombligo, pues no disfruta lo suficiente de la paternidad, ¿no? Y la mujer, muy inteligente, la señora, también Marta, porque supo aceptar ese tipo de situaciones. Y es una realidad, o sea, el futbolista, de repente por eso a muchos sí les gustan las concentraciones, porque no estás en casa con la monserga de que el hijo ya lloró, o que a la mujer se le ocurrió que hay que ir a la farmacia por algo. Y en una concentración, pues tú vas y te metes a tu habitación y descansas, ¿no? Y lees y te concentras en lo que vas a hacer. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. 2 hijos. ¿Y el segundo llegó cuándo? Llegó estando ya en Madrid, se llevan 5 años entre ellos, y la segunda es una niña, sí. Estaba todo el día viajando, todo el día concentrado, bueno, pues no lo disfruté en la medida que reclamaba mi sensibilidad, ¿no? Yo me considero una persona sensible. Yo digo que sobre todo en el tema de los hijos, sobre todo cuando habemos padres tan culpígenos, al final del día uno hace lo que tiene que hacer en ese momento. Y en ese momento posiblemente tú estabas haciendo lo que tenías que hacer. Y es el padre que les tocó tener. Esa es la percepción de mis hijos, por ejemplo. Mis hijos siempre me dicen que ellos recuerdan que yo les daba mucha calidad de tiempo, claro, ¿no? Que hablaba mucho con ellos, que cualquier cosa que les decía a ellos les abría una nueva puerta. Bueno, o sea que están siendo conmigo más generosos de lo que yo fui con ellos en aquella época. ¿Pero te provoca culpa? No, ninguna. Tengo una relación con ellos fantástica. El mayor tiene 33 años, la menor tiene 28 y si me voy de vacaciones 15 días se vienen conmigo. O sea que claro, tenemos una relación muy, muy cómplice. Marta es una mujer extraordinaria y sus hijos, Nayara y Jorge, son estupendos. No puedo decir otra cosa que felicitarle por la familia tan magnífica que tiene. Tiene devoción por ellos, ¿no? Es decir, lo que pasa que quizás por su actividad, por su necesidad de moverse en el mundo, porque como jugador del Real Madrid y con sus hijos chicos, luego como técnico,
quizás no le haya podido dedicar el tiempo que le dedica un padre que cotidianamente está en la relación con los chicos. Eso hace que tenga una relación muy intensa, muy fuerte con ellos, aprovechando cada segundo que tiene para poder compartir con ellos. Los quiere bien educados y en el camino derecho, pero que también sabe ser amigo, ¿no? Platicar con los chicos y estar cerca de ellos cuando se les ofrezca alguna opinión del padre. Nos vamos a regresar en el tiempo otra vez y pues yo creo que cumples finalmente el que yo me imagino que tiene que haber sido uno de tus grandes sueños cuando llegas a España, que te busque el Real Madrid. Sí, así es, así es. Además, fui el primer jugador que quedó libre en España. En la época del franquismo había lo que se llamaba la retención obligatoria. O sea, tú terminabas tu contrato, no llegabas a un acuerdo con el club y estabas obligado a firmar un nuevo contrato en las condiciones que quisiera el club. Y de manera que estabas durante toda tu carrera relacionado con un solo club, si ese club no decidía venderte. Estabas indefenso. Luego hubo una pequeña apertura y era que una vez que terminabas tu contrato, si no había acuerdo, tenías 2 años de retención obligatoria y luego te quedabas libre. Al final me acogí a esos 2 años de retención obligatoria y me quedé libre. La llegada de Valdano al Madrid fue, digamos que fue muy llamativa, muy comentada, porque él resistió, para poder quedar libre en Zaragoza, resistió 1 año en Zaragoza sin renovar y hasta donde yo recuerdo sin cobrar la ficha de ese año, porque era un poco la condición, ¿no? Fui el primer jugador, digamos, que se vendió solo, sin necesidad de que sea el club el que me vendiera, que era una revolución en ese momento en España, ¿no? Y efectivamente llegué al Madrid, que tiene algo de culminación en la vida. Jorge cumplió unas temporadas muy buenas en el Zaragoza. El fichaje por el Real Madrid se venía más o menos rumoreando en los meses previos al final de su contrato con el Zaragoza, y lo que ocurrió fue lo que más o menos todo el mundo esperaba, ¿no? Porque Butragueño lo ha quitado muy bien, Gordillo una vez más, Valdano, y gol de Valdano. Gol de Valdano, tercer gol del Real Madrid en ese balón en el que una vez más ha intervenido Gordillo. Butragueño, pero se complicó la vida lo suficiente como para que Valdano consiga el cuarto gol. Era un balón fácil de Steiner que pudo enviar a córner, fuera, despejar, y lo que hizo fue ponerlo a los pies de Valdano, que en el minuto 39 y medio ha conseguido el 4-1. De la primera parte, que bueno el balón para Butragueño, y está Butragueño, el balón para Valdano, gol, 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 gol. Es cuando Jorge pues pasa a un primer plano ya como figura del fútbol internacional. En equipos como el Madrid, si te contratan y con tan pocas posibilidades en su momento de tener extranjeros, es porque vas a jugar y vas a tener que funcionar. Las exigencias son con base en la expectativa, y cuando tú llegas a un equipo como el Madrid es una expectativa enorme, y Valdano las cubrió. Jorge no tuvo dificultades para mostrarlo, fue un delantero goleador, fue un delantero importante, un delantero de todo el equipo, fue generoso. Y bueno, y lo que pasó en el Real Madrid todos lo sabemos, triunfó sin lugar a dudas, y eso lo armó todavía mucho más para después jugar en la selección argentina, ¿no? Ahí fue figura también, fue campeón con el Real Madrid, compañero de la Quinta del Buitre con Emilio Butragueño, con Michel, con Manolo Sanchís, con Martín Vázquez, con Fernando Hierro, y de la Quinta del Macho también, con Hugo Sánchez, con Antonio Maceda, con Rafael Gordillo. O sea, jugadores de altísimo nivel, ¿no? La primera vez que yo le vi fue jugando con el Madrid, ¿no? En aquellos años 84, 85, ¿no? Cuando Hugo Sánchez todavía jugaba en el Atlético, ¿no? Después les tocó ser compañeros. Y yo creo que para México, cuando Hugo Sánchez llega al Real Madrid, es cuando auténticamente Jorge Valdano, porque hacían pareja junto con Butragueño, pues empieza a ser más conocido en México, ¿no? El equipo del Real Madrid es un punto y aparte en la vida de Jorge Valdano. Es donde el futbolista ha vivido sus grandes momentos de gloria, pero los más duros también. Y de esto hablará Valdano la próxima semana para Historias Engarzadas, al igual que de otro tema muy importante para él y del que difícilmente accedía a hablar, su mujer. Nos vemos el próximo sábado con la segunda parte de las Historias Engarzadas de Jorge Valdano. Buenas noches.
empezaba a sentirme débil dentro del campo, que no tenía respuesta física, no tenía reflejos, no tenía resistencia. Bueno, fue un diagnóstico muy frío. Tienes hepatitis y no sé si hubiera sabido tomar solo la decisión de dejar el fútbol. Pero aquí fue la vida la que decidió por mí. Mujer pues es una santa. extraordinariamente discreta, una persona totalmente desconocida para el gran público, ¿no? Pero ¿cómo han brincado tantas cosas que me imagino que no tienen que haber sucedido? sucedido? No es que me guste mucho hablar de esto. Yo lo sé. Pero la gente se sorprende hasta de que esté casado, porque no hay referencia, no hay fotos ni de mi familia, ni de mi mujer. ¿Qué nuevo reto representó para ti cuando llegas entonces como un director general del Real Madrid? ¿Qué significa eso? Es uno de esos puestos que te vuelven un poco esquizofrénicos, ¿no? Es donde me sentí más indefenso, digamos, ¿no? ¿De verdad? Más indefenso en el sentido de que me han hecho responsables de cosas que no siempre he sido responsable, ¿no? Ya estoy mayorcito para darme cuenta de las cosas antes de que ocurran los conflictos. ¿Te refieres a Mourinho? Sobre todo con Mourinho. Sí. Historias engarzadas. Bienvenidos.